A veces, la vida nos supera. La ansiedad, el estrés o el sufrimiento puede llegar a sobrepasarnos más de lo que podemos tolerar. Un día fumar un cigarro, tomarse una copa o irse de compras parecerá dar solución a estos momentos de tensión. Pero, ¿qué pasa si el dolor no desaparece? ¿Qué ocurre si seguimos recurriendo a este tipo de compensaciones? Tabaco, alcohol, pornografía, porros, videojuegos, cocaína, metanfetaminas, la comida y hasta el móvil. Existen muchas formas de buscar salida a este malestar que nos bloquea. Y es que una adicción puede generarse de forma más fácil de lo que parece. Hablemos de esta realidad quizás invisible, pero muy presente. Lo haremos con el director de Proyecto Hombre Granada, una asociación que lleva más de 20 años ayudando a gente que padece adicciones. También contaremos con el testimonio de una mujer que pidió ayuda para salir de una gran adicción por consumo de alcohol. Aprendamos de ello todo lo necesario para salir con esperanza de este infierno. Comienza otra entrega de Nuestra Vereda de la Estrella. Bienvenidos a un nuevo programa de La Vereda de la Estrella. En esta ocasión vamos a hablar sobre una realidad quizás algo olvidada, pero muy presente también en nuestros días, y es el tema de las adicciones. Para eso tenemos como primer invitado al director de Proyecto Hombre Granada, Manuel Mingorance. Muy bienvenido, Manuel. Hola, Nacho, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros. A nosotros de que estés. Te quería decir que en el informe último de Proyecto Hombre se dice que los consumidores de drogas somos todos, ¿no? Que hay mucho tipo de consumo de drogas, pero ¿cuál es el salto que se da para pasar del consumo a la adicción? Bueno, el tabaco es una droga, por eso todos podemos ser consumidores de drogas, ¿no? Los mismos ansiolíticos, antidepresivos, muchos medicamentos son drogas, ¿eh? El cannabis, por supuesto, el alcohol, pero bueno, nosotros los médicos distinguimos entre uso, abuso y una adicción ya como tal, ¿no? Entonces, uso podemos tener, por ejemplo, del alcohol, pues que es la sustancia más presente en nuestra vida social. Todos podemos hacer un uso del alcohol, una cerveza, ¿no? Hay gente que puede tener un abuso, en el que ya hay un incremento considerable de la sustancia, y después ya pasamos a lo que es una adicción como tal. Los médicos también distinguimos, para que haya una adicción, que tiene que haber una dependencia, que puede ser física o psicológica, depende de la sustancia o de la adicción. Tiene que haber otro concepto, que es la tolerancia, es decir, yo necesito cada vez mayor cantidad de sustancia o reducir el tiempo entre toma y toma para obtener los mismos efectos. Y en el caso de no tomarla, lo que popularmente se conoce como el mono, que es un cuadro de abstinencia, en el que con muchas sustancias, el alcohol, la cocaína, la heroína, los porros, pues puede darse, ¿no? Entonces, para que haya una adicción como tal, desde el punto de vista médico, técnico, tiene que haber una dependencia, una mayor tolerancia y un cuadro de abstinencia si no se consume. ¿Cuál ha sido la situación ahora mismo, según la valoración del Proyecto Hombre, del consumo, del tipo de drogadicción que existe ahora mismo tras la pospandemia, digámoslo así? Bueno, el año pasado, en la memoria del año pasado, que recogía los datos de 2020, vimos en Proyecto Hombre Granada por primera vez cómo el consumo de cocaína en nuestro usuario y usuaria fue por delante del consumo de alcohol, que eso fue extraordinario. Ahora hemos vuelto en esta memoria de los datos del año pasado a lo que es la tónica general, que es que el consumo de alcohol es como sustancia prioritaria en los hombres y mujeres que llegan a Proyecto Hombre. Pero vamos, ha habido un consumo importante de alcohol, de cocaína, de cannabis, de ansiolíticos, de antidepresivos, en fin, bueno, y todo lo que no son sustancias, ¿no? Las compras compulsivas, el juego patológico, las apuestas online, las redes sociales. O sea, vosotros tenéis gente que llega a Proyecto Hombre para pedir ayuda por compras compulsivas, por ejemplo, por juegos online. Sí, tenemos personas que llegan pues, porque tienen un consumo desaforado de compras, ¿no? Parece que les falta algo si no compran, ¿no? Y después de la pandemia también se ha notado esto. ¿Por qué una persona pide ayuda? ¿Uno es adicto porque quiere o cómo se genera realmente el cuadro de adictivo?
Es un cuadro complejo, ¿eh? Tener una adicción como tal es algo complejo. Eh, bueno, mucha gente comienza a consumir porque están aburridos, porque quieren tener una experiencia, porque hay una presión de los iguales, son muchísimas las causas, ¿no? Yo creo que en el fondo, para una adicción, otra cosa es que haya un uso o un abuso en determinado momento de una sustancia, pero para que haya una adicción yo considero que las sustancias tienen muchas funciones, pero para mí una de las principales es la de tapar y anestesiar realidades que llevamos con nosotros, que son dolorosas, que nos hacen sufrir y que son feas. Entonces, como yo siempre digo, con 2 porros, con 2 copas o con 2 rayas, yo anestesio una realidad en mi vida que me hace sufrir. ¿Y luego qué sucede para que eso se convierta en un bucle, ¿no? Y luego sucede que ya me engancho, que ya no controlo, que ya no puedo salir de ahí y que cada vez para mitigar ese malestar, ese sufrimiento, esa baja autoestima, esa culpabilidad que a veces va con nosotros, pues cada vez consumo más, me aíslo, no me comunico con los demás, me encierro y llego a perder muchos de los valores y principios que tenía en mi vida. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Qué es lo importante, el primer paso para poder salir de una adicción? Yo creo que el primer paso es reconocer que uno tiene un problema. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero no es fácil. También reconozco que cuando tenemos un problema intentamos con un eufemismo o intentamos quitar relevancia o quitar importancia, pero lo primero es reconocer que yo tengo tal problema y a partir de ahí puedo pedir ayuda. Hay muchas personas que reconocen en un determinado momento que tiene un problema y comienza a pedir ayuda. Otra gente viene a Proyecto Hombre presionada por su pareja, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, porque aunque él reconoce que no tiene un problema, los demás lo ven evidentemente, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo, digamos, la droga, sustancia o no sustancia más peligrosa, digamos, más que puede hacer más daño? Bueno, yo creo que todas son peligrosas, ¿no? Antes se hablaba en una nomenclatura que ya está desfasada, ¿no? Que es drogas blandas y drogas duras, ¿no? Parece que el alcohol, los porros eran como drogas blandas y la cocaína, la heroína y otras sustancias, las drogas duras. Eso se ha perdido, esa clasificación no tiene sentido. Todas las sustancias son peligrosas. Por ejemplo, los porros, el cannabis, la marihuana, es una sustancia, a mi juicio, como médico, muy peligrosa, ¿no? Porque muchos de los cuadros psicóticos que tienen los chicos y chicas, con que debutan con un cuadro psicótico, es debido al consumo de cannabis. No todo el mundo que consume cannabis, que está en torno a 2% de la población, no todo el mundo hace un cuadro psicótico, pero el 60-70% de los chicos y chicas, hombres y mujeres que debutan con un cuadro psicótico, que los vemos en urgencia, consume diariamente cannabis, ¿no? La cocaína da muchos cuadros de ansiedad, de depresión, de infarto de miocardio. Es decir, a mí una persona con en torno a 40 años que puedo ver en urgencia con un infarto de miocardio me hace sospechar que puede tener un consumo de cocaína, aparte de todos los deterioros cognitivos, de los ictus. Es decir, hay mucha patología médica relacionada con el consumo de sustancias. ¿Hay algún tiempo mínimo necesario para poder deshabituarse o desintoxicarse en el proceso? Bueno, depende de cada persona, cada proceso es personal y nuestro tratamiento es personalizado, pero bueno, lo que no podemos pretender es en una semana o 2 semanas arreglar un consumo y una adicción que lleva instaurada 15 o 20 años. Pero bueno, digamos que un año y medio, en torno a esa época, en esa fecha, en esos meses, puede una persona tener su alta terapéutica y dejar de consumir y no volver a recaer nunca más en ese tipo de adicción. ¿Qué reto se le presenta a una persona cuando ya ha hecho el proceso un poco de desintoxicación? Tiene que afrontar nuevos retos, nuevos objetivos, ¿no? Porque hay una vida social dañada. ¿Qué tipo de retos o de situaciones se pueden dar? Bueno, cuando llegan hombres y mujeres a nuestros centros muchas veces han perdido todo, han perdido muchísimos valores y llegan muy rotos, ¿eh? Han perdido a veces hasta la dignidad a nivel humano, han perdido el trabajo, han perdido la familia, han perdido el grupo de amigos, lo han perdido todo. A veces están viviendo en una acera, a veces algunos.
no todos, pero ahora hay que reconstruir todo eso, ¿no? Nuestro método es un método educativo, terapéutico, hay que reeducar de alguna manera, hay que instaurar unas normas, unos límites y después intervenir a nivel psicológico, a nivel social. Entonces trabajamos toda esa dimensión humana, esa dimensión psicológica, afectiva, espiritual, bueno, pues todos esos aspectos familiares, sociales, laborales y sobre todo pretendemos que la persona al final sea una persona autónoma, sea independiente y que consiga instaurarse de nuevo y reinsertarse social y laboralmente. El tema laboral también lo trabajamos muy bien en Proyecto Hombre porque consideramos que una alta terapéutica después de un proceso de rehabilitación, si no finaliza con una reincorporación laboral, el riesgo de recaída puede ser alto. Pensando en la gente que nos puede estar viendo, te oí decir una vez que quien cae y se levanta tiene mucho más mérito, ¿no?, que el que nunca a lo mejor ha pasado por ahí. Ciertamente, yo estoy convencido de esa frase y la digo siempre en las altas terapéuticas. La persona que ha caído y se ha levantado es más fuerte que la que no ha caído. Hay personas que por las circunstancias, por lo que sea, pues no hemos caído. Nuestra vida ha ido rodada, pequeños altibajos, pero no como otras personas que han tocado fondo, que lo han perdido todo. Y esa persona que es capaz de levantarse tiene mucho mérito y tiene una serie de recursos, de habilidades que no tienen las personas que no han pasado por ahí. Fenomenal, Manuel. Pues tomamos nota, gracias por ayudarnos a entender mejor el tema de las adicciones y contamos contigo para próximas colaboraciones. Pues muchas gracias, encantado y disponible siempre a poder conversar y a poder asesorar a todas aquellas personas que lo necesiten. Y gracias por vuestra invitación. Bueno, pues después de conversar con Manuel para explicarnos qué es una adicción, vamos a hablar ahora con una de esas personas que subió las famosas escaleras de Proyecto Hombre para pedir ayuda en su día. Ana, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, por fin estamos bien. Por fin estamos bien. ¿Cómo estabas entonces, en aquel momento que subiste por primera vez las escaleras para pedir ayuda? Hecha polvo, estaba fatal, fatal, fatal. Parecía una mujer de 60 años, o más, bueno, 60, parecía mucho más mayor. ¿Por qué pediste ayuda? Porque casi me cuesta la vida, casi es literal. Estuve 2 meses en la UBI, ingresado por una pancreatitis. Entonces tenías un problema con la bebida. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues yo creo que más de una década. ¿Cómo vivías? ¿Cómo era tu día a día normal en este problema que tenías con la adicción? Pues yo hacía mi vida más o menos normal, digamos, porque uno siempre está pensando en el momento de para ir a comprar la bebida, para ir a esconderla, porque lo hacía escondida. Buscar el hueco para poder esconderla, para tenerla en la casa, para que cuando llegara la noche, pues ya, mientras terminaba de hacer las cosas y estaba en la cocina y eso, poder tomar mi dosis, digamos, poder beber. ¿Bebías todos los días? Todos los días, del año, todos los días. ¿Qué solías beber, por ejemplo? Pues empecé con cerveza, luego fui subiendo a vino y después ginebra. Necesitaba más cantidad, o que tenía tolerancia, se llama, ¿no? Necesitaba más para tener el mismo efecto. ¿Por qué empezaste a beber? ¿Cuándo empezaste tú a beber por primera vez? Por primera vez, digamos que era algo social, pues cuando salía con los amigos los fines de semana. Entonces no era un abuso. ¿Cuántos años tenías? 18, 19, cuando empecé a salir. Que yo no empecé a salir muy temprano, con 15, 16 ni 17, yo empecé a salir una vez que empecé a trabajar. ¿Y cómo empezó el alcohol a convertirse en una vía de escape o de anestesia, no? Pues fue cuando la crisis del 2009, que mi pareja perdió el trabajo y yo necesité de buscar horas, porque mi trabajo no cobraba, no teníamos para poder hacer frente a todo lo que teníamos y necesitaba de horas. Entonces busqué horas por la tarde, lo complementaba con mi sueldo durante la mañana y para poder llegar y relajarme y parar la vida frenética que llevaba de trabajo, pues bebía para poder relajarme. ¿Y eso tu pareja, por ejemplo, lo sabía? No, él no lo sabía, él no se podía ni imaginar.
Yo lo hacía escondida. ¿Cómo hacías, por ejemplo, para que tu marido no se enterase de que...? Pues yo vivía en la cocina. Entonces, si estaba en el salón, yo lo tenía en la cocina. No, es que en mi casa estaba escondida, la cerveza escondida, porque él ya se dio cuenta que la bebida se acababa pronto. En casa sí se compraba cerveza para cuando vinieran los amigos, o si era una cosa que era normal comprar, pero viendo que se acababa pronto, ya empezábamos a tener discusiones y peleas y se decidió que en la casa no se compraba, en la casa no había. ¿Y qué pasó entonces? Cuando ya tu pareja lo supo, Pues por ejemplo. lo compraba yo a escondidas, por eso digo que mi vida no era tan normal. Yo trabajaba, en mi trabajo no bebía ni nada de eso. Yo llegaba a la noche y era cuando bebía, para poder parar el día. Pero claro, durante el día estás buscando el momento para poder ir a comprar la bebida, porque claro, luego es algo que es normal, pero si estás trabajando durante tu trabajo no puedes, tienes que intentar procurar salir antes o buscar el resquicio para poder comprar, tenerlo y esconderlo, para que cuando llegara, que más o menos llegábamos los dos al tiempo de trabajar, ya estuviera en la casa escondido. ¿Cuándo viste que eso empezaba como a afectarte más de la cuenta? Pues si te digo, es que yo casi que no me di cuenta hasta que me explotó con la pancreatitis. Porque yo, a ver, por las peleas con mi pareja, porque estaba nerviosa, porque tenía malos modos, por eso pues sí me daba cuenta cuando discutíamos, lo sabíamos lo que había. Tú veías que te estaba haciendo daño a ti y le estaba haciendo daño a él. Y a la familia, a todo el mundo. Recuerdo que nos dijeron en la comunidad de Huetor Santillán, donde tú entraste, que te tuvieron que llevar en andas porque no eras capaz, ¿no?, de sostenerte en pie. No era prácticamente capaz de andar. Iba a duras penas, andaba. No tenía fuerzas, claro, había estado mucho tiempo y luego pues eso, no tenía fuerza en los músculos, no podía andar, no podía, es que me tuvieron prácticamente que subir. Yo no tenía apenas equilibrio, no tenía una depresión grandísima, no tenía ganas de hablar con nadie, de nada. La tristeza personificada, nada más que vivía para lo que era, para eso ya para... ¿Cómo empezó a cambiar tu vida allí, a raíz del programa de recuperación? Pues volver a ser yo, empezar a tener unos hábitos de vida saludables, pues empieza tu cuerpo a remontar. Empieza a remontar de una manera que es increíble, es que vuelve a ser otra persona, vuelve a ser la que era. Una persona fuerte, una persona vital, una persona con ganas de vivir, con ganas de relacionarme. Pues poquito a poco, porque yo bajaba a las reuniones y yo sin ganas, yo estaba allí puesta y como si la silla estuviera sola. ¿Qué es lo que te empezó a ayudar a cambiar, a poder salir? Porque al principio, según me consta, tenías hasta temblores, ¿no?, del síndrome de abstinencia. ¿Qué fue lo que te fue ayudando a salir, a remontar? Pues el convivir con personas que están igual que tú, que tienen también sus problemas, que tienen, digamos, sus temblores, que tienen su síndrome de abstinencia y que se puede salir y que ¿por qué no vas a ser capaz? Si ya das ese paso y con medicación y con apoyo de la gente, pues es que no te queda de otra. ¿Cómo fue? Pues si te digo la verdad, pues no lo sé. Viendo que se puede, porque había gente que estaba mucho mejor, yo me imaginaba, yo decía, bueno, pues estos habrán llegado como yo, porque vamos, yo era increíble como llegué, era una viejecilla ahí hecha polvo. Y ves gente que la ves joven y la ves ya pues, con la vitalidad de la edad, pues dices, me volveré a ver yo así, porque yo siempre he sido una persona fuerte y entonces pues me animaba a eso, al ver que podía haber personas que se estaban recuperando. Vi que una de las claves también del proceso, ¿no?, es el aprender a expresar lo que uno tiene dentro, porque a lo mejor tú tienes un dolor que no eres capaz de sacar hacia afuera y eso es lo que después te lleva a buscar compensar una bebida, ¿no?, a consumir. Claro, por ejemplo, en mi caso es que era así, el no saber decir, mira, pues yo no puedo. El saber identificar tus sentimientos, lo que te pasa, las emociones y no canalizarlas con las bebidas, con una anestesia, sino poder pues, afrontarlas, poder pedir lo que necesitas. Que eso lo aplicas también hoy, supongo, ¿no? Sí, eso, por eso yo digo que ha sido un proceso súper enriquecedor, que ojalá hubiese ido mucho antes,
porque claro, ahí comprendes que no eres tan diferente ni tienes un problema tan grave y tan distinto, sino que simplemente pues no estás sabiendo afrontarlo de manera saludable, porque dices, la vida tiene problemas, pero tienes que saber afrontarlos, no intentar anestesiarte, no intentar, si casi lo mío hubiese sido tan sencillo, por decir sencillo, de decir, mira, yo hasta aquí no puedo. Antes nos decía Manuel que aquella persona que ha caído y se levanta es más fuerte que aquella que no ha caído nunca. Entonces, ¿qué diferencia a la Ana que conocemos ahora, ¿no?, de la Ana que existía hace, pues eso, antes de que pudiese pedir ayuda? La diferencia, pues mucha. Una Ana que expresa lo que siente, una Ana con una autoestima más fuerte, una Ana que pide lo que necesita, que a ver si sé explicarme, que es capaz de gestionar sus emociones algo mejor. No es que, vamos, eso estaré toda la vida aprendiendo como todos, pero que intenta gestionarlas mejor, porque no con la agresividad, más calmada, más serena. ¿Qué le dirías a esa Ana de hace años? Pide ayuda antes, que no es ninguna vergüenza. Que no es lo que a mí me ha pesado muchísimo es la vergüenza, el sentirte diferente. La vergüenza, sobre todo la vergüenza, que no es ninguna vergüenza. Más vale pedir ayuda, intentar remediar un problema que tienes, que no estás sabiéndolo afrontar, a seguir hundiéndote más. Es como una persona que está en un hoyo metida y en vez de intentar salir, está acabando más hondo y más hondo y más hondo. Pedir ayuda. ¿Y qué es lo que se estaba perdiendo Ana en todo este tiempo por este consumo de alcohol en su vida, ¿no?, ahora que lo puedes ver con perspectiva? Disfrutar de la vida. Y sí, es verdad que no todo es color de rosa, pero no todo es malo, que es que vives casi enfadado con el mundo. Todo te sienta mal, estás nervioso, te estás perdiendo. Pues simplemente una buena conversación. Es que parece increíble, pero una buena conversación, estando consciente, sabiendo lo que estás diciendo. Puedes estar nervioso como yo ahora a lo mejor estoy en la conversación, pero estoy muy consciente de lo que estoy diciendo. Que antes muchas veces pues no sabías ni lo que estabas diciendo. Pues Ana, gracias por tu testimonio, gracias por estar con nosotros. Felicidades por ese proceso. Muchas gracias. Y nada, y seguimos hablando para el futuro y lo que haga falta. Muchas gracias. Y eso, decir que no es ninguna vergüenza y el que pueda que pida ayuda. Que no es... El primer paso es admitirlo y ponerse en tratamiento. Después de hablar con Ana, salta a la vista que solos no podemos. Pedir ayuda no es fácil, ni para salir de una adicción, ni para compartir un dolor profundo. Existe una grandeza en dar ese paso, que todos tenemos que dar en algún momento y que nos hace ver que no estamos solos en el camino de la vida. Benditas adicciones, que nos recuerdan que quien toca fondo y alza la mano está ante una verdad más grande de lo que puede imaginar.